Hay algo que nadie te ha dicho sobre esa persona que te drena el alma. No te lo han dicho en el sermón del domingo. No te lo han dicho tus amigas, aunque ellas también lo viven. Y probablemente tú misma lo has callado durante años, porque no sabes ni cómo nombrarlo sin que te duela la garganta. Solo sabes que hay alguien o varios en tu vida que te dejan sintiéndote vacía, como si después de estar con ellos te hubieran robado algo invisible, algo que no puedes recuperar con solo dormir, que no se repone con un vaso de agua ni con una oración corta antes de la cama. Yo sé lo que se siente salir de una conversación con esa persona y tener que ir al baño a respirar sola, con la mano en el pecho, diciéndote, Dios mío, ¿por qué me afecta tanto si ya sé cómo es ella? Yo sé lo que es llegar a la cocina después de colgar el teléfono y quedarte parada frente a la estufa sin saber ni qué ibas a hacer ahí. La olla en el fuego, el agua hirviendo, y tú en otro mundo, con la mente todavía en esa conversación que se te enredó en los dedos como hilo. Yo lo sé porque he estado sentado frente a mujeres que llevan la mitad de su vida cargando exactamente eso, y ninguna debería, ninguna. Y lo que Dios me ha ido poniendo en el corazón sobre este tema no es una lista de consejos psicológicos con barniz bíblico. Tiene raíces que van mucho más hondo que eso. Hay 11 maneras, 11 caminos concretos, probados en la escritura y en la vida real, para tratar con personas que te drenan, sin que eso te cueste la paz, la fe ni la salud que te queda. Y la 11ª es la que más me sorprendió cuando el Señor me la mostró, porque no es lo que ninguno de nosotros esperaría escuchar. Pero antes de llegar ahí necesito que te quedes conmigo, porque el camino hacia esa verdad pasa por lugares que la mayoría prefiere evitar. Lugares incómodos, lugares que requieren honestidad. Y tú eres lo suficientemente valiente para ir ahí, porque no llevarías este peso tanto tiempo si no lo fueras. Permíteme preguntarte algo antes de que sigamos. Esa persona que te vino a la mente cuando empezaste a escuchar esto, ¿es alguien de tu familia? Sí, lo sabía, porque casi siempre es alguien de adentro, no el vecino difícil de la esquina, no la señora del mercado con quien chocas de vez en cuando. Es alguien que come en tu mesa, o que lleva tu apellido, o que tiene una llave de tu casa, ya sea literal o figurada, y ha estado usando esa llave sin pedirte permiso hace demasiado tiempo, y eso lo hace 100 veces más difícil que cualquier conflicto con un extraño, porque no puedes simplemente desaparecer, no puedes bloquear a tu propio hijo, no puedes dejar de amar a tu hermana, aunque cada vez que la ves termines llorando en la almohada sin saber bien ni por qué. Ese es el problema real, y hoy vamos a entrar ahí. Pero primero necesito darte algo, una verdad que cambia todo lo demás, una microrrevelación que necesitas tener en las manos antes de que avancemos, porque sin ella las 11 maneras son solo técnicas, y las técnicas sin raíz no duran. Hay un error que casi todos cometemos cuando hablamos de personas tóxicas, y es este: pensamos que el problema es la otra persona, que si ella cambia, todo se arregla, que si ella se convierte, si ella reflexiona, si ella finalmente entiende el daño que hace, entonces nosotros podremos vivir en paz. El problema no es la otra persona, el problema es lo que esa persona activa dentro de ti. Escúchame bien. Dos mujeres pueden tener la misma suegra difícil, con los mismos comentarios hirientes, la misma manera de entrar a la cocina ajena como si fuera suya, la misma habilidad para hacer sentir a quien sea que no alcanza. Una sale de cada visita destrozada, con el pecho apretado, con la voz que le tiembla cuando lo cuenta. La otra sale intacta, con su paz completa, con algo que parece casi imposible, compasión hacia la suegra. ¿Cambió la suegra? No. Lo que cambia es lo que hay adentro de cada una, lo que hay disponible para ser activado.
Y eso, mija, eso sí lo puedes trabajar con tiempo, con la gracia de Dios, con las herramientas que hoy vamos a ver juntos. Eso es lo primero que necesitas llevarte hoy, aunque no escuches nada más. Las personas que te drenan no tienen poder propio sobre ti, solo tienen el poder que encuentran ya instalado en algún rincón que todavía no has sanado. Y cuando entiendes eso, empiezas a recuperar lo que es tuyo. Ahora, déjame contarte de una mujer. Se llamaba, vamos a decirle, Esperanza. Era de esas mujeres de las que uno dice, esa mujer es una roca. Era de las que sostienen la casa entera sin pedir permiso ni descanso, de las que no se quejan aunque les duela, de las que, cuando hay un problema, dicen yo me encargo antes de que alguien más lo piense. La habían hecho así, su mamá era así, su abuela también, así las había necesitado siempre. Tenía 3 hijos, 7 nietos, una casa que olía a comida desde las 7 de la mañana y una hermana mayor, vamos a llamarla Consuelo, que era lo que yo llamo un pozo sin fondo. Cada llamada de Consuelo era una lista de quejas. Cada visita era una demanda disfrazada de visita. Cada Navidad terminaba igual. Consuelo enferma en el momento más inoportuno, Consuelo ofendida con alguien, Consuelo en el centro de todo el dolor familiar, como un imán que atrae el caos sin que nadie entienda cómo lo hace, y Esperanza, que era la buena, la que carga, la que no se queja, terminaba cada diciembre con una presión en el pecho que le duraba hasta febrero, una pesadez que no era del cuerpo, aunque el cuerpo la sentía, que no era solo tristeza, aunque había días que se confundía con tristeza. Era el agotamiento de alguien que ha dado demasiado durante demasiado tiempo a un pozo que nunca se llena. Un domingo, después de la misa, Esperanza se quedó sentada en el último banco cuando todos ya se habían ido. La iglesia estaba en silencio, las velas casi apagadas, y me dijo con esa voz baja que tienen las mujeres cuando no quieren que se les quiebre, Padre, yo le pido a Dios que me cambie el corazón. Le pido que me dé amor genuino para mi hermana, que me quite el cansancio de quererla. Pero honestamente, cada vez que cuelgo el teléfono después de hablar con ella, lo que siento no tiene nada de amor. Siento alivio, alivio de que ya acabó. ¿Eso me hace mala cristiana? ¿Te suena conocido ese alivio? Ese alivio que sientes cuando se va, cuando cuelgas, cuando ya no tienes que aguantar más, no es falta de amor. No te hace mala cristiana, ni mala hija, ni mala hermana. Es el alivio de alguien que ha estado cargando lo que no le pertenece y que finalmente puede soltar el peso por un momento. Es el cuerpo diciéndote una verdad que la mente todavía no quiere ver. Y Dios no te llama a vaciarte hasta morir. Dios te llama a dar desde un lugar lleno, no desde un lugar roto que ya no tiene nada que dar. Y ahí empieza el primer camino. La primera manera inteligente de tratar con personas que te drenan, entiende qué tipo de persona tóxica estás tratando. Porque no todas las personas difíciles son iguales. Y tratarlas todas igual es como darle el mismo medicamento a enfermedades completamente distintas. A veces no funciona, a veces empeora, a veces el mismo gesto de amor que sana a una alimenta el comportamiento dañino de otra. Hay personas que te drenan porque sufren, que vienen de heridas tan profundas, de infancias tan difíciles, de traumas que nunca se nombraron ni se sanaron, que aprendieron a sobrevivir en el mundo haciéndoles daño a los que están cerca. No lo hacen con plena conciencia. Lo hacen como un reflejo. Como cuando alguien te toca una rodilla con el martillo del médico y la pierna se mueve sola, aunque tú no lo ordenaste. Así son ellas. Alguien les hizo daño profundo y ahora funcionan desde ese lugar oscuro que nadie les iluminó. Y hay personas que te drenan porque eligen, que saben perfectamente lo que hacen,
que han mapeado tus puntos débiles con una precisión que asusta y los usan cuando les conviene, que cuando se sienten bien no los usan y cuando se sienten amenazadas sacan exactamente lo que saben que te va a partir. Esas son distintas, completamente distintas, y tratarlas con la misma ternura infinita, el mismo acceso ilimitado, la misma disposición que usarías con las primeras, no es misericordia, es ingenuidad que te cuesta caro. El libro de Proverbios lo dice con una claridad que me detiene cada vez que lo leo. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. No dice tendrás que aguantarlos, no dice reza más y ellos mejorarán. Dice que algo en ti se quiebra, que la compañía sostenida de alguien que funciona desde la destrucción te rompe, aunque tú no quieras, aunque tú seas fuerte, aunque tú hayas rezado más que nadie. Dios no te pide que te quiebres por nadie, ni siquiera por alguien que amas con todo el corazón. Entonces lo primero es observar, sin juzgar, pero con honestidad que a veces duele. Esta persona sufre y genuinamente no sabe que lastima, o sabe que lastima y lo hace de todas formas cuando le conviene. La respuesta no cambia tu amor, cambia tu estrategia. Y tener la estrategia correcta no es falta de fe. Es la aplicación práctica de la sabiduría que el mismo Dios puso en la Escritura. Esperanza tardó años en hacerse esa pregunta con honestidad sobre su hermana. Años de darle el beneficio de la duda, de decirse ella no sabe lo que hace, de cubrirla con excusas que empezaban a sonar huecas incluso en su propio corazón. Cuando finalmente lo hizo, cuando se sentó en esa cocina suya que olía a café viejo y a madera, y se permitió ver la historia entera sin el filtro de la culpa que le habían enseñado a cargarse desde niña, se dio cuenta de algo que le partió el alma en dos partes iguales y al mismo tiempo la liberó de una manera que no esperaba. Consuelo elegía, no en cada momento, no en todo, pero lo suficiente para que la diferencia importara, y esa verdad que antes le daba tanto miedo ver que prefería mirar hacia otro lado, fue el primer ladrillo de una libertad que tardó más en construirse, pero que cuando llegó fue sólida. La segunda manera inteligente. Establece distancia sin culpa. Mija, la distancia no es abandono. La distancia, cuando viene del lugar correcto, puede ser la forma más profunda de amor que existe. Piensa en algo sencillo que conoces bien. Cuando preparas una olla de arroz y ves que el fuego está muy alto, no metes la mano en el vapor para revisar si ya está listo. Te proteges, pones la tapa, bajas la flama. No porque no te importe el arroz, porque si metes la mano en el vapor cuando está hirviendo, te quemas y una mano quemada no puede seguir cocinando. Hay mujeres que llevan décadas metiendo la mano en el vapor de alguien que hierve todo el tiempo y están quemadas. Y siguen diciendo que no duele porque pedir distancia les parece igual que abandonar. Que necesitar espacio les parece igual que dejar de amar. Y esa ecuación equivocada las tiene atrapadas. Hay mujeres que viven sintiéndose culpables por necesitar distancia de alguien que las lastima. ¿Cómo voy a alejarme de mi mamá? ¿Cómo voy a limitar las visitas de mi hermano? ¿Qué va a pensar la familia? ¿Qué va a pensar Dios? Y mientras cargan esa culpa como si fuera una mochila de piedras, siguen dejándose drenar, siguen saliendo de cada encuentro con menos de lo que entraron. Siguen siendo menos de quienes son, poco a poco, visita tras visita. Pero fíjate en algo. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, dice esto sobre Jesús. Él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Jesús, el mismo que cargó el peso del mundo. El mismo que sanó leprosos y cargó ciegos y resucitó muertos, ese mismo se apartaba. No porque le pesara a la gente, no porque no la amara,
sino porque entendía que para seguir dando desde un lugar genuino, primero necesitaba llenarse, que el que da sin reponerse eventualmente no tiene nada que dar. Y si el Hijo de Dios necesitaba alejarse para reponerse, ¿por qué tú sentirías que no puedes? La distancia sana tiene una sola condición, que nazca del amor, no del rencor. Que cuando te alejas, no sea para castigar, no sea por odio disfrazado de necesidad, sino porque sabes que desde el agotamiento no puedes dar nada real. Que te alejas para cuidarte, para reponerte, para seguir siendo la persona que quieres ser cuando vuelvas a estar cerca. Esa es la diferencia entre huir y sostener desde lejos. Y Dios honra esa diferencia. Esperanza empezó a espaciar las llamadas con Consuelo de todos los días a 3 veces por semana. Luego a 2, no le dio una explicación elaborada, porque aprendió que las explicaciones largas son una invitación a debatir. Y Consuelo sabía debatir. Solo dijo, con voz tranquila, estoy en un tiempo de mucha carga, necesito ir más despacio. Y Consuelo protestó, claro, Consuelo siempre protestaba. Pero Esperanza descubrió algo que la sorprendió. Cuando no contestaba con pánico, cuando no corría a tapar cada queja como si fuera un hueco que necesitaba su mano, su hermana eventualmente encontraba otra manera de manejarse. No siempre, pero a veces, y a veces, fue suficiente para que Esperanza empezara a respirar. La tercera manera inteligente, aprende a no responder desde la reactividad. Hay una trampa que las personas que nos drenan tienden, a veces sin saberlo, ellas mismas. Y es esta. Te provocan para que respondas emocionalmente. Y en el momento en que respondes desde la emoción desbordada, la conversación se convierte en territorio de ellas. No porque ganen el argumento, sino porque lograron sacarte de ti misma y ponerte a bailar la danza que ellas conocen mejor. Cuando Consuelo le decía a Esperanza con esa voz suya, que sabía exactamente a dónde apuntar, tú nunca has entendido lo que es sufrir de verdad, Esperanza se encendía. Y en el momento en que se encendía, en que subía la voz, en que sacaba la lista de todo lo que había hecho por su hermana durante 40 años, la conversación se convertía en la historia de dos personas lastimándose mutuamente. Ya no era Consuelo siendo injusta, era las dos en el mismo pantano. Y Consuelo ganaba no porque tuviera razón, sino porque había logrado que Esperanza se comportara como ella. Había igualado el terreno. ¿Conoces ese momento exacto? Cuando ya llevas 10 minutos en una discusión y de repente, en medio del calor, algo en ti se detiene un segundo y se da cuenta de que ni siquiera sabes cómo empezó todo esto, pero ya estás diciendo cosas que no querías decir, ya estás siendo alguien que no quieres ser y la otra persona está exactamente donde quería estar. Eso se puede aprender a no hacer, no de golpe, no perfectamente, no sin caídas en el camino, pero se puede aprender, porque entre lo que alguien te dice y lo que tú respondes hay un espacio, y en ese espacio, aunque sea pequeño, vive tu libertad. El apóstol Santiago lo escribió así, y es una de las instrucciones más prácticas de toda la carta. Sea todo hombre pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tardo que tarde, que no salga disparado como bala, que haya un segundo, 2, 3 entre lo que te dicen y lo que respondes. En ese espacio que parece pequeño está la diferencia entre reaccionar y responder. Entre ser controlada por la situación y controlar lo que tú pones en ella. Esperanza practicó ese espacio durante meses. Cuando Consuelo decía algo que antes la encendía en segundos, Esperanza aprendió a decir, déjame pensarlo. A veces solo eso, sin explicación. Déjame pensarlo.
Y se daba vuelta, respiraba despacio 3 veces y elegía qué decir desde un lugar que no era el fuego, sino la tierra firme. No siempre lo logró. Hubo semanas enteras donde se encendía igual que antes. Hubo tardes de martes donde le costaba más que el primer día. Pero cada vez que elegía el espacio, cada vez que no cedía a la reactividad, ganaba un pedacito de tierra que antes pertenecía al miedo. Y ese territorio, una vez ganado, era difícil perderlo de nuevo. La cuarta manera inteligente: no trates de cambiarlos. Esto duele, lo sé. Sé que duele porque si amas a alguien que te hace daño, la esperanza de que esa persona cambie es lo que te mantiene en la relación, lo que te da fuerzas para seguir. Si sueltas esa esperanza, sientes que estás soltando a la persona misma. Y no quieres soltar a tu hijo, a tu hermana, a tu mamá. Pero escúchame con toda la ternura con que te lo digo. Tú no puedes cambiar a nadie. No porque seas débil, ni porque no hayas orado suficiente, ni porque te falte fe, sino porque el cambio de una persona es una transacción que ocurre exclusivamente entre esa persona y Dios. Solo Dios puede tocar el corazón humano de adentro hacia afuera. Tú puedes influir, puedes orar, puedes ser ejemplo, puedes poner consecuencias que inviten a reflexionar, pero no puedes cambiar el corazón de nadie. Y mientras estás gastando todas tus fuerzas intentando hacer lo que solo Dios puede hacer, esa persona vive sin la responsabilidad de su propio proceso, porque alguien más está cargando su peso. El amor real no es el que se destroza intentando transformar al otro. El amor real puede decir con calma y con firmeza: te veo, te quiero, pero no puedo vivir tu proceso por ti. Esperanza pasó 15 años completos intentando que Consuelo cambiara. Le pagó terapias, le compró libros, le organizó conversaciones en las que esperaba que algo finalmente encajara. Le puso condiciones que duró 3 semanas cumpliendo. La rompió. Volvió a poner condiciones. Tuvo conversaciones largas y agotadoras que siempre terminaban igual: Consuelo saliendo como entró y Esperanza más vacía. 15 años y un día, sentada en la misma cocina de siempre, Esperanza entendió algo que le costó admitir. Todo ese esfuerzo descomunal no había cambiado a Consuelo. Lo único que había cambiado era ella misma, para peor. Tenía menos paciencia, menos alegría, menos capacidad de orar con paz. Había entregado 15 años al proyecto de transformar a alguien que no había pedido ser transformada. El día que soltó esa responsabilidad, que dijo: Señor, la entrego a ti porque yo ya no puedo, fue el día que algo en ella comenzó a sanar. Y en ese proceso de sanación de Esperanza, paradójicamente, algo en Consuelo también se movió. No mucho, pero algo. Porque cuando dejas de bailar la danza de siempre, cuando ya no reaccionas como siempre, la otra persona ya no puede seguir el mismo paso. El patrón se interrumpe y en esa interrupción a veces hay grietas por donde puede entrar la luz. La quinta manera inteligente: protege tu tiempo como si fuera sagrado, porque lo es. El tiempo que Dios te dio no es tuyo para desperdiciarlo. Es un depósito sagrado, una confianza que Él te hizo y tienes la responsabilidad de administrarlo. Y hay personas que se alimentan de ese depósito sin contribuir nada a cambio. Conversaciones que duran horas y al final no construyeron nada. Visitas que te dejan más vacía que antes de que llegaran. Llamadas que empiezan con solo un momento y terminan 2 horas después con tu espalda tensa, tu mente en otro lado y la tarde entera que se fue sin que pudieras hacer una sola cosa que te nutriera. El Salmo 90
uno de los más hermosos de toda la Escritura, dice esto: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Contar nuestros días, hacerse consciente de que son contados, que cada hora que das a lo que te drena sin recibir nada de vuelta es una hora que le quitas a lo que sí te nutre, a tus nietos, a tu oración, a tu descanso, a las cosas pequeñas que te hacen sentir que la vida vale la pena. Poner límites de tiempo no es grosería, no es falta de amor, es la administración inteligente y honesta del don que Dios te entregó. Esperanza aprendió a decir: tengo media hora. Y lo decía al principio de la conversación, antes de que empezara, no al final, cuando ya estaba desesperada y el límite sonaba a fuga. Y cuando llegaba el tiempo, cortaba, con amor, sin drama, sin disculparse 10 veces ni explicar 20. Ya se me terminó el tiempo, hablamos pronto. Y colgaba. Las primeras veces, Consuelo se ofendió con una fuerza que Esperanza no esperaba. Las siguientes veces esperaba el corte como algo inevitable. Y después de un tiempo, algo que Esperanza no había anticipado: las conversaciones dentro de esa media hora eran más reales, más honestas, más directas que las que duraban horas. Porque cuando hay un límite, la gente aprende a ir al grano. Cuando saben que el tiempo es finito, eligen mejor qué meter en él. Quiero que te detengas aquí un segundo conmigo. ¿Hay alguien en tu vida que consume tu tiempo de una manera que tú misma sientes en el cuerpo que no es sana? No te pido que lo nombres en voz alta, solo que lo reconozcas adentro, que le pongas cara, que le pongas nombre interno, aunque sea solo para ti, porque el reconocimiento honesto es el primer paso. Sin él, todo lo demás es teoría que suena bien pero no aterriza. La sexta manera inteligente: cuida lo que compartes y con quién lo compartes. Hay personas que no merecen la versión vulnerable de ti. Lo digo con toda la ternura que tengo, pero lo digo con claridad porque el amor sin honestidad no es amor completo. No toda persona en tu vida merece acceso a tus heridas más profundas, a tus dudas de madrugada, a tus miedos más íntimos, porque hay quienes usan exactamente eso que les compartiste en un momento de apertura para hacerte daño después, no siempre con maldad calculada y fría. A veces simplemente porque no saben cómo amar sin herir. A veces porque están tan heridas ellas mismas que solo pueden relacionarse desde ese lugar. Pero el resultado es el mismo. Lo que les diste en confianza se convierte en munición. Jesús no le mostró todo a todos. Hay cosas que solo le dijo a los 12 apóstoles. Dentro de los 12 hay momentos que solo compartió con 3, Pedro, Santiago y Juan. Y dentro de esos 3 hay instancias que solo vio Juan. El que reposó sobre su pecho en la última cena, Jesús ejercía una sabiduría en la confianza. Amaba a todos, pero no daba a todos el mismo acceso. Y si el Hijo de Dios tenía esa sabiduría en quien le daba acceso a qué, tú también la necesitas, no como frialdad, como protección del templo que eres. Proverbios 4 lo dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guárdalo. No lo cierres como quien enterra un tesoro que nadie puede ver. Guárdalo como quien cuida un jardín, con discernimiento sobre quién puede entrar, cuándo y hasta dónde. Esperanza lo aprendió de la manera que más duele, aprendiéndolo después de que ya costó. Había estado contándole a Consuelo sus miedos sobre el dinero, sus luchas con la fe en momentos oscuros, sus tristezas sobre el matrimonio. Y Consuelo, en momentos de pelea caliente, sacaba esas confesiones como armas. Tú misma me dijiste que ya no sabes si Dios te escucha cuando oras. Y Esperanza se quedaba paralizada con la boca abierta,
porque era verdad. Y dolía triple, porque había sido en un momento de vulnerabilidad real, porque lo había dicho buscando compañía y no arma, y porque ahora ese momento sagrado estaba siendo usado para herirla. Desde ese día, Esperanza aprendió algo que parece simple, pero que requirió práctica. Podía ser amable con Consuelo, podía estar presente, podía preguntar por su vida con genuino interés, podía incluso reír con ella en los momentos buenos. Pero los lugares más frágiles de su interior, esos guardaba no por rencor, por sabiduría, porque hay tesoros que solo se muestran a quien los sabe cuidar. La séptima manera inteligente, ora por ellos, pero cambia la manera en que oras. Porque hay dos tipos de oración por las personas que nos lastiman y no producen lo mismo. El primer tipo dice, Señor, cámbiala, Señor, convéncela. Señor, haz que entienda el daño que me hace. Esa oración, aunque nace de un corazón genuino, en su raíz es una petición de control disfrazada de intercesión, es querer que Dios ejecute tu voluntad sobre la otra persona. Es usar la oración como el último recurso de alguien que ya intentó todo lo demás y que espera que Dios haga lo que ella no pudo. El segundo tipo dice algo diferente. Dice, Señor, ten misericordia de ella. Señor, sana lo que en ella está roto y que yo no tengo manera de ver ni de tocar. Señor, cuida su corazón con el mismo cuidado con que cuidas el mío. Esa oración te saca del centro. Ya no eres la víctima que pide que el juez actúe, eres la intercesora que pone a alguien en manos de Dios y confía en que Él sabe qué hacer mejor que ella. Y hay algo que ocurre en ti cuando oras así durante suficiente tiempo. Algo que no puedes fabricar con pura voluntad ni con disciplina espiritual. El resentimiento empieza a tener fisuras, no desaparece de golpe como magia, pero empieza a resquebrajarse desde adentro, como cuando en la pared más gruesa y oscura aparece una grieta y la luz, que no pediste permiso para entrar, simplemente entra. Y en esas grietas, Dios trabaja de maneras que tú no puedes ver mientras están pasando. Jesús lo dijo en Mateo 5, y es de las instrucciones más contraintuitivas de todo el Evangelio, la que más cuesta obedecer. Oren por los que los persiguen, no siéntanse bien con los que los persiguen, no finjan que no les hicieron daño, no denles acceso ilimitado a su vida, porque el amor no pone límites. Oren, ponlos delante de Dios. Déjenle a Él la responsabilidad de lo que pasa en ellos. Esperanza empezó a orar así por Consuelo. No todos los días, no con perfección. Había noches donde intentaba empezar y la oración se convertía en queja antes de terminar la primera oración, y ella lo dejaba ahí y se dormía sin terminar. Pero los días que lo lograba, que decía genuinamente, Señor, yo no sé qué le duele adentro, yo no sé desde qué oscuridad actúa, tú sí sabes. Toca lo que yo no puedo tocar, algo pequeño pero real, cambiaba en la manera en que Esperanza veía a su hermana cuando se dormía. No la veía como su adversaria, la veía como una mujer herida que no había encontrado otro camino. Y esa mirada lo cambia todo. No arregla a Consuelo, pero libera a Esperanza. La octava manera inteligente. Aprende a validar sin ceder. Hay una confusión muy común y muy costosa. Creer que para no ser cruel con alguien que sufre, tienes que darle la razón. Que el amor exige acuerdo. Que si alguien está sufriendo y tú no cedes, algo en ti está mal. No es verdad. Puedes decir, entiendo que estás sufriendo, sin decir, tienes razón. Puedes decir, veo que esto te duele mucho, sin decir, voy a hacer lo que me pides. Puedes validar la emoción de alguien, hacerle saber que lo que sienten tiene sentido, que no están locos, que el dolor que sienten es real, sin validar el comportamiento,
sin darles permiso de seguir lastimando. Esto es de las cosas más difíciles de aprender en la vida real, porque nos enseñaron que el amor es acuerdo, que si amas a alguien le das la razón, que si le dices no, no la quieres lo suficiente, que el amor verdadero no tiene límites. Y esa enseñanza, aunque venía de un lugar de ternura en quien la enseñó, nos hizo un daño que llevamos décadas pagando. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, lo dice de esta manera que me parece hermosa. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. La verdad en amor, no la verdad sin amor, que es crueldad pura, y no el amor sin verdad, que es condescendencia disfrazada de bondad. Las dos juntas, en tensión, como dos cuerdas que sostienen el mismo puente. Eso es lo que nos cuesta, pero eso es lo que genuinamente sana. Cuando Consuelo llamaba llorando porque sus hijos no la visitaban, porque se sentía sola, porque la familia la ignoraba, Esperanza aprendió a decir: eso duele, Consuelo. De verdad duele que los que amas estén lejos y no se acerquen. Y se quedaba ahí, sin añadir el pero que tenía preparado. Sin añadir es porque tú los alejas con tu comportamiento. Sin añadir, yo te lo advertí hace años, solo la validación dar a su hermana la experiencia de ser escuchada, de que alguien reconocía su dolor como real. Las veces que Esperanza lo logró así, la conversación iba diferente. Consuelo se ablandaba un poco, no cambiaba, pero se ablandaba lo suficiente para que la conversación fuera tolerable, y Esperanza aprendía a decir su verdad en otro momento más tarde desde un lugar que no era el calor de la reactividad de la otra. La novena manera inteligente: mantén tu centro en Dios, no en la relación. Este es uno de los errores más sutiles y más devastadores que podemos cometer. Dejar que nuestra paz interior dependa de cómo nos trata esa persona. Que el termómetro de nuestro estado emocional sea el comportamiento de alguien que no puede ser un termómetro confiable. Cuando Consuelo la llamaba con amor, con esa Consuelo de los días buenos que recordaba por qué la quería, Esperanza se sentía bien. Cuando Consuelo la atacaba, cuando venía la Consuelo de los días malos, Esperanza se sentía mal. El clima interior de Esperanza subía y bajaba exactamente según el estado de ánimo de Consuelo. Y eso significaba que Consuelo, sin saberlo, sin intención consciente de hacerlo, tenía el control del termostato de la paz de su hermana. Y eso es demasiado poder para dárselo a alguien que no sabe qué hacer con él. El apóstol Pablo escribe desde la cárcel, no desde un café tranquilo con una taza de café caliente, desde una celda de piedra, con las muñecas encadenadas, esperando un juicio que podía terminar en su muerte. Y desde ahí escribe: he aprendido a contentarme en cualquier estado en que me encuentre. He aprendido. No nació con esa capacidad, la aprendió a través del dolor, a través de noches en celdas frías, a través de momentos donde no había nada confortable y la única roca inamovible era Dios. Esa es la promesa que Dios nos hace. No que te quitará a las personas difíciles de tu vida, no que cambiará a quien te drena para que ya no te drene, sino que te dará una paz que no depende de las circunstancias externas, que no sube y baja según el comportamiento de otros, que tiene una raíz tan profunda que ni el temporal más fuerte la arranca de donde está, y esa paz, Rosa, no te la da el mundo, no te la da el cambio de la otra persona, no te la da ni siquiera la distancia, aunque la distancia ayuda, te la da solo Él. Y la manera de recibirla es exactamente esta: mantener tu centro en Él, no en la relación. Que cuando entras a una conversación difícil, entres desde Él, anclada en Él, no desde el miedo ni desde la herida vieja. Que cuando cuelgas el teléfono
te vuelvas a él primero antes de ir a la sala a contarle a alguien lo que pasó, que él sea el primer lugar, no el último recurso. Esperanza empezó a hacer algo que parece pequeño, pero que lo cambió todo para ella. Antes de cada llamada difícil con su hermana, antes de marcar el número, se sentaba un momento en la silla de la cocina, ponía las manos sobre las rodillas y decía en voz baja, a veces casi susurrado: Señor, yo entro en esta conversación contigo, tú eres el que está ahí conmigo. Lo que yo no pueda cargar, cárgalo tú. Lo que yo no pueda ver, muéstramelo. Y cuando salga, que sea yo la que salga, no la versión de mí que ella activa, yo, la que tú conoces. No siempre salió perfecta de esas conversaciones, hubo veces que salió igual de encendida que antes, pero salió diferente más veces, y diferente fue suficiente para seguir. La 10ª manera inteligente: reconoce cuando ya no puedes seguir dando desde donde estás. Quiero detenernos aquí un momento antes de seguir. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó cómo estás tú, no cómo están tus hijos, no cómo está tu marido, no cómo va la familia? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se sentó frente a ti y con genuino interés quiso saber qué hay en tu corazón? Y más importante, ¿cuándo fue la última vez que tú misma te lo preguntaste? Hay un nivel de toxicidad que excede lo que cualquier ser humano puede sostener con amor y seguir siendo sano. Hay relaciones que ya no son relaciones en el sentido que esa palabra debería tener, que son estructuras de abuso sostenido, de manipulación crónica, de daño sistemático, que se disfrazan de vínculo familiar porque llevan el nombre de mamá, de hijo, de hermana, de esposo, y nombrar eso no es crueldad, no es falta de fe, es la honestidad que Dios mismo requiere cuando nos llama a ser sus administradores sabios. La Biblia no glorifica el sufrimiento por el sufrimiento, nunca. El sufrimiento que tiene sentido en la Escritura siempre va hacia algo, hacia el crecimiento, hacia la redención, hacia la gloria final. Pero el sufrimiento que solo destruye, que solo te vacía sin construir nada en nadie, que te deja menos de quien eras y no más, ese no es martirio cristiano. Ese es el resultado de haber confundido resistencia con heroísmo. Y Dios no te llama héroe solitario, te llama a sabiduría. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ese cuerpo tuyo que está cansado, que te duele en lugares que no le cuentas a nadie, porque sientes que si los nombras vas a tener que parar de cargar y no sabes cómo parar. Ese cuerpo que carga lo que nadie ve, que aguanta lo que nadie sabe, que ha resistido más de lo que cualquier cuerpo debería. Ese cuerpo no es una casa vieja que puedes seguir usando aunque las paredes estén cayendo. Es templo, templo vivo. Y Dios no te llama a destruir su propio templo por no poder decir hasta aquí. Hay relaciones de las que hay que salir con firmeza y con amor. No porque hayas dejado de amar, sino porque para que haya algo que dar, para que puedas seguir siendo mamá, abuela, amiga, hija, mujer de fe, primero tiene que haber algo que cuidar. No se puede regar un jardín desde un pozo seco. Esperanza llegó a ese punto con una de sus cuñadas, no con Consuelo, con quien aprendió a tener una relación funcional desde lejos con otra persona en su familia. Una situación diferente, más oscura, donde el daño era más deliberado, más persistente, donde Esperanza salía de cada encuentro sintiéndose menos, no solo cansada, sino disminuida. Y fue su propio pastor quien le dijo la frase que nadie más se había atrevido a decirle en todos esos años. Hermana, hay amor que se ejerce de cerca y hay amor que se ejerce de lejos. Y el suyo con ella en este momento tiene que ser de lejos. Eso también es amor. Eso la liberó. No de golpe, no sin llanto, no sin el duelo de lo que esperaba que fuera esa relación, pero la liberó.
Y llegamos a la 11ª, la que te prometí desde los primeros minutos, la que más me sorprendió cuando el Señor me la puso en el corazón, la que no es lo que nadie esperaría escuchar. Pero antes de dártela, necesito ser honesto contigo sobre algo que pocas veces se dice en este tipo de conversaciones. Lo que estás viviendo con esa persona que te drena, eso que te pesa, eso que te despierta a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado y la mente corriendo en círculos, eso que te hace ir al baño a respirar después de ciertos encuentros, no es solo una dificultad interpersonal. Hay algo más ahí. Hay una batalla espiritual real que con mucha frecuencia se disfraza de problema humano ordinario, porque el enemigo es inteligente, no necesita inventar nuevos métodos cuando los viejos funcionan. Y uno de los más efectivos desde el principio de los tiempos es este: poner a alguien cerca de ti, dentro de tu círculo íntimo, que te haga tanto daño sostenido que ya no tengas energía para orar, para buscar a Dios, para ser quien Él te llamó a ser. Que el conflicto consuma todo el oxígeno del cuarto y no quede nada para la fe. Hay una historia en la Biblia que necesitas conocer en este contexto. Es la historia de Elías, el profeta. Elías, que había hecho cosas que desafían la imaginación, que había orado y el cielo se había cerrado, que había enfrentado a 450 profetas de Baal, él solo en el monte Carmelo, y ganado. Ese Elías, después de la victoria más grande de su ministerio, aparece una mujer que lo amenaza, la reina Jezabel. Le manda un mensaje diciéndole que para el día siguiente él estará muerto. Y Elías, ese mismo hombre que no le tembló una mano ante cientos de enemigos, ese mismo que bajó fuego del cielo, huye, sale corriendo al desierto, se sienta debajo de un árbol de enebro y le dice a Dios palabras que me parten el corazón cada vez que las leo. Basta ya, Señor, quita mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Cómo puede ser que el hombre que venció a 400 no pueda con la amenaza de una? Porque la persona que drena no te enfrenta en el terreno de la fuerza. No llega cuando estás llena, cuando acabas de orar, cuando tienes todo en orden. Espera a que ya hayas dado todo. Espera a que el depósito esté vacío. Y cuando ya no tienes más, ahí llega, en el agotamiento, en la vulnerabilidad, cuando lo único que quieres es que el día termine. Y fíjate bien, cómo responde Dios al hombre más agotado de la Escritura. No le da un sermón sobre la fe, no lo reprende, no le dice cómo te atreves a rendirte después de todo lo que hice por ti. Lo primero que hace, lo primero es esto: lo deja dormir, y cuando despierta le da de comer pan recién hecho sobre piedras calientes, una vasija de agua, y le dice con la voz más tierna de toda la Escritura: levántate y come, porque largo camino te resta. Dios vio a su siervo más agotado, y su primera respuesta no fue una revelación teológica, no fue una reprensión, fue comida, fue descanso, fue la mano de Dios sobre el hombro de alguien que ya no podía más, diciéndole: tu cuerpo importa, tu descanso importa. Antes de seguir, come. Antes de dar más, recibe. Y eso me lleva directo a la 11ª manera. La 11ª manera inteligente de tratar con personas que te drenan: cuídate tú. Antes de que sigas escuchando, quiero que hagas una sola cosa. Pon la mano en el pecho un segundo, siente que respiras, que el corazón late, que estás aquí, que a pesar de todo lo que has cargado, a pesar de todas las noches largas y los días difíciles, sigues aquí. Eso no es pequeño, eso es una gracia. Sé que suena simple, sé que quizás llegaste aquí esperando algo más elaborado, más teológico,
más sorprendente, pero déjame explicarte por qué esta es la más difícil de todas las 11. ¿Por qué la mayoría de las mujeres que llevan la vida que llevas, que han cargado lo que han cargado, que han amado como han amado, nunca la practican? No porque no la conozcan, sino porque la han aprendido a ver como egoísmo. No te cuidas porque en algún momento de tu historia, de tu educación, de lo que viste en tu mamá y en tu abuela y en las mujeres que te formaron, aprendiste que cuidarte es egoísmo, que el amor se demuestra dando, siempre dando, aguantando, sirviendo, sacrificándose, sin queja, que la mujer que dice necesito descanso está siendo floja, que la mujer que dice necesito límites está siendo fría, que la mujer que dice necesito tiempo para mí está siendo ingrata con todo lo que tiene. Y mientras cargas esa creencia como si fuera una virtud, sigues vacía, sigues dando desde un lugar que ya no tiene nada que dar. Y las personas que te drenan lo aprovechan no porque sean necesariamente malvadas, sino porque donde hay un vacío, algo siempre entra a ocuparlo. Jesús durmió. Lo dice el Evangelio de Marcos, con una precisión que me parece hermosa. En la popa del barco, sobre un cabezal. Había una tormenta que aterraba a pescadores experimentados. Los discípulos con el agua hasta las rodillas, convencidos de que iban a morir, y Jesús dormido. No porque la tormenta no fuera real, no porque no le importara, sino porque entendía algo que nosotros tardamos toda la vida en aprender. El descanso no es rendición. El descanso es preparación. El que descansa bien, da bien. El que no descansa, eventualmente no puede dar nada de valor. Entonces, si me preguntas cuál es la manera más inteligente de tratar con personas tóxicas, la 11ª, la que contiene a todas las demás, es esta. Cuida el recipiente porque no puedes dar agua limpia desde un vaso roto, no puedes orar por quien te daña si ya no tienes paz que ofrecer. No puedes ser madre presente, abuela amorosa, amiga fiel, mujer de Dios desde el vacío. No puedes. Cuídate. Duerme lo que tu cuerpo necesita sin sentirte culpable por ello. Come bien. Ora no solo por los demás, sino por ti. Pide ayuda cuando la necesitas, aunque eso sea lo que más te cuesta porque siempre fuiste la que ayudaba. Llora cuando necesitas llorar. Ríe cuando tienes oportunidad, aunque no todo esté bien. Lee la palabra no solo para encontrar respuestas a los problemas, sino para encontrar compañía en el camino. Camina, respira, descansa. Esas manos tuyas que han lavado platos durante décadas, que han amasado, que han limpiado y fregado y sostenido bebés y peinado cabezas ajenas y cargado bolsas del mercado y maletas y bebés dormidos y nietos que no se querían dormir y corazones rotos que acudían a las 3 de la mañana. Esas manos merecen ser las que se junten hoy, no solo para pedir por los demás como siempre, sino para decir, Señor, hoy me pido por mí, hoy me cuido a mí, hoy soy también la persona que necesita tu amor. Ese cuerpo tuyo que está cansado, que te duelen las rodillas cuando bajas escaleras, en la espalda cuando llevas mucho tiempo parada, en los hombros donde cargas todo lo que nadie más quiere cargar. Ese cuerpo que no duerme seguido desde hace tiempo y que se despierta antes del amanecer con pensamientos que no pidió, ese cuerpo que llevas años usando como herramienta sin tratar como templo, es templo del Espíritu Santo, templo vivo. No lo abandones, no te abandones. El profeta Isaías lo escribió para este momento exacto, para la noche donde ya no puedes más, para la madrugada donde el cuerpo pide parar y el corazón no sabe si puede. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen,
pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, no los que aguantan a todos sin quejarse, no los que nunca piden ayuda porque siempre fueron la que la daba, no los que siempre están bien aunque por dentro estén hechos pedazos, los que esperan, los que deciden, a pesar de el cansancio que nadie ve, a pesar de las circunstancias que no cambian cuando se lo piden, a pesar de la persona que sigue siendo quien siempre fue, deciden poner su esperanza en Él, que sea Él quien les dé lo que el mundo no puede dar. Esa eres tú. Esperanza me dijo algo tiempo después que guardo como uno de los testimonios más honestos que he escuchado. Me dijo: Padre, el día que empecé a cuidarme de verdad, que empecé a dormir sin culpa y a orar por mí y a no contestar el teléfono de mi hermana a las 11 de la noche cuando ya no me quedaba nada que dar, algo cambió en mi casa. No cambió Consuelo, cambié yo. Y desde que cambié yo, algo en ella también se movió. No mucho, pero algo. Como si mi paz la asustara un poco. Como si ya no supiera qué hacer conmigo cuando yo ya no reaccionaba de la manera que esperaba. Y luego me dijo algo que no voy a olvidar mientras viva. Padre, creo que el día que finalmente me cuidé fue la primera vez en décadas que Consuelo me vio de verdad. No como la hermana que siempre está ahí para aguantar todo, sino como alguien que también tiene un interior que vale. Y creo que fue la primera vez que se lo pregunté yo misma. Mija, tú también tienes un interior que vale. No el interior de cuando tenías 30 años y toda la energía del mundo. El interior de hoy, con las cicatrices de hoy, con el cansancio de hoy que es real y no es queja, con la fe que has guardado a pesar de todo lo que has visto, de todo lo que te han hecho, de todas las noches que no entendiste por qué las cosas eran como eran, y aún así te levantaste al día siguiente y seguiste. Ese interior, Rosa, ese interior tuyo que nadie ve completo, ese interior es precioso ante los ojos de Dios, más precioso de lo que has podido creer en los momentos más difíciles. Y Él no quiere que lo destruyas tratando de cargar lo que nunca fue tuyo de cargar. Quiero que hagamos algo juntos ahora mismo. Si puedes, cierra los ojos. Si estás en la cocina con las manos ocupadas o manejando, no lo cierres, pero lleva tu atención hacia adentro. Pon una mano sobre tu pecho, sobre ese corazón que ha latido fiel todos estos años, en los buenos y en los malos, sin que tú lo pidieras, sin que pudieras detenerlo. Ese corazón que ha amado aunque le costó sangre amar, que ha perdonado aunque nadie supo que lo estaba haciendo, que ha seguido adelante cuando no tenía fuerzas para seguir. Siente su latido un momento y repite esto conmigo, en voz baja o solo dentro, como te salga. Señor, me rindo, no en el sentido de que me doy por vencida, me rindo en el sentido de que suelto lo que no puedo cambiar aunque lo haya intentado 1000 veces. Suelto la responsabilidad del proceso de otra persona que nunca fue mía de cargar. Suelto la culpa de haberme protegido cuando necesitaba protegerme. Suelto el miedo a lo que van a pensar, si pongo límites, si digo no, si me cuido. Y te pido algo que nunca me había atrevido a pedirte tan directamente. Cuídame a mí. Ayúdame a tratarme con la misma ternura con que he tratado a los que amo. Ayúdame a descansar sin culpa, a recibir sin vergüenza, a pedir sin sentir que pedir me hace menos. Ayúdame a ser fiel a lo que tú pusiste en mí, no a lo que el miedo me ha hecho creer que soy. Y por esa persona que me ha drenado durante tanto tiempo, la que me vino a la mente al principio de este tiempo juntos, la que me ha hecho difícil dormir, la que ha activado en mí lo que yo no quería ser, Señor, la pongo en tus manos ahora mismo, no con distancia de corazón, con libertad de manos,
que sea tuya la responsabilidad de su proceso, que sea mía la responsabilidad de mi paz y de mi cuidado. Sana lo que en mí sigue reaccionando cuando no debería. Cierra lo que ha estado abierto demasiado tiempo y que no debí dejar abierto. Protege mi hogar, mi familia, mi mente, mi sueño. Protege el corazón de mis hijos y de mis nietos. Y cuando yo duerma esta noche, que sea el descanso de alguien que confía en que tú estás despierto, que no tengo que cargar sola en la madrugada lo que tú cargas siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algo que me gustaría pedirte antes de que termines de escuchar esto. Esta noche, cuando pongas la cabeza en la almohada, quiero que recuerdes una sola cosa de todo lo que hemos hablado, no las 11. No tienes que recordar las 11 para que esto haya valido, solo una, la que aterrizó más profundo en ti, la que sentiste en el pecho como si ya la sabías desde hace tiempo, pero necesitabas que alguien te la dijera en voz alta para que se volviera real. La que hizo que se te apretara algo adentro de una manera buena. Guárdala. Repítela mañana cuando te levantes, que sea tuya. Y si sientes que hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto esta noche, que está cargando en silencio exactamente lo que tú estabas cargando cuando empezaste a escuchar, compártelo con ella, sin explicar, sin preámbulo. Solo escucha esto, porque a veces lo único que una mujer necesita es saber que no está sola en lo que siente. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más llegó a tu corazón hoy. No tienes que escribir mucho, una sola palabra basta. Yo leo cada uno y si todavía no me acompañas en este canal, te invito a quedarte. Hay más conversaciones como esta que vienen sobre la fe, sobre la vida real, sobre lo que duele y sobre lo que sana. Que Dios te cuide esta noche. Que su paz esté en tu casa, en tu cama, en ese corazón tuyo que merece descansar. La oscuridad le tiene miedo a una mujer que ora de madrugada y le tiene más miedo todavía a una mujer que además se cuida, que además descansa, que además sabe quién es, que además conoce lo que vale, que además ha aprendido a soltar lo que no era suyo de cargar. Esa eres tú. Esa en la que Dios ha estado trabajando, esa hacia quien Él sigue mirando con los mismos ojos con que miró a Elías bajo el árbol, con ternura, con paciencia, con ese amor que no juzga el cansancio, sino que le da pan y agua y dice, levántate, todavía hay camino, todavía hay historia, todavía estás aquí porque todavía eres necesaria.